Tendencias estamos leyendo y disfrutando del fascinante libro Everyday Millionaires de Chris Hogan, publicado en 2021. Aprendamos acerca de cómo la gente ordinaria construye riqueza extraordinaria y apliquemos principios valiosos para alcanzarlo. Bienvenidos a Tendencias, gracias por sintonizarnos y por estar con nosotros también interactuando a través de nuestras vías de comunicación 599-511-11. Les saluda Ángel Mejía. Ya estamos en el tercer segmento con Sergio Herrarte y Mauricio Álvarez, a quienes doy la más cordial bienvenida. Sergio, Mauricio, ¿cómo están? Buenas tardes. Hola Ángel, muy buenas tardes y qué gusto saludarlos a todos. Ahí también... Ahí me quedé como vos, estaba picado con el segmento anterior, muy bueno, muy buena conversación, muy buenos tips y sobre todo el tema, pues muy interesante sobre cómo proceder en estos casos en los temas de salud como empleador. Muy bueno, la verdad. Tenemos varios mensajes que no leímos, pero lo vamos a leer al final del programa si usted todavía quiere pronunciarse al respecto. Sergio Herrarte, bienvenido a Tendencias. Hola Ander, hola Mauricio y audiencia, ¿cómo están? Pues estoy feliz de estar con ustedes otra vez y feliz también de tratar un tema que a mí me parece que es increíble, así que vamos a ver qué tal se desarrolla la conversación. Cabalmente la semana pasada estuvimos hablando acerca de este libro, Everyday Millionaires, que es un estudio de más de 10,000 millonarios en Estados Unidos y que tienen más de $1 millón en valor neto. Eso significa quitando activos y deudas, tienen más de 1 millón. Y explorábamos el mito 1, que era la gente que tiene mucho dinero, la gente rica, heredó todo su dinero, y aclaramos que el 79% de los millonarios recibe de herencia cero dólares, y que solamente un 3% de cada 3% de los millonarios. Ajá. Muy bien, Agnes, ¿sabes la mate? De $1 millón. ¿Aprobaste mate? Totalmente, 3% nada más recibe $1 millón o más. Y eso es bien, bien interesante acerca de la verdad de las herencias, o del mito que tenemos de que la gente rica ha sido rica toda su vida. Entonces significa que el 79% de los millonarios se hicieron a sí mismos. ¿Qué piensa de esto Mauricio y Sergio? Fíjate que muy bueno, también me pareció muy interesante. Precisamente me llamaron, esas estadísticas que estás mencionando me llamaron mucho la atención. Dice que 79% de las personas no recibieron nada de sus padres, o sea, no recibieron herencia, que es uno de los mitos a los que te estás refiriendo, que es que los ricos, esos nacieron ricos o ya trajeron la herencia, o ya recibieron la herencia, entonces no trabajaron por ella. Y eso es contrario a lo que estamos leyendo. O sea, lo que explica acá el libro es que es todo lo contrario. Los ricos se esfuerzan. Quienes tienen ese valor actualmente es producto y es fruto de un trabajo, de una disciplina, de una consistencia, y no de una herencia o de algo que han recibido sin merecerlo. Así es. Y hay un elemento interesante de la clasificación Forbes 400, menciona que donde están las personas más ricas, encabezando la lista por Bill Gates en este año, y que termina la lista en el número 400 con gente que tiene 2,000 millones de dólares. Solo 7% de ellos se beneficiaron de fortunas heredadas, ¿verdad? Entonces, solamente 7%. Incluso ahí tiene una relación. En Guatemala se podría hacer también, pues, dinero. ¿Qué piensa Sergio Herrarte? Sí, yo pienso que el libro nos saca de varios mitos. El primero es que es esto que constantemente nos dice la sociedad, constantemente nos dicen los medios de comunicación, que el hacer dinero es una cuestión opulenta y una cuestión que generalmente viene de herencias, de estas películas donde el abuelo tenía esta mansión y los Bruce Wayne de nuestra época son los que pueden tener dinero. Es falso. Y nos habla de, como decía Mauricio, de que la fórmula que nos empieza a dar el libro va ligado a la palabra diligencia. Y cómo estas personas son diligentes en la forma de hacer su dinero. Pero más allá de dinero, a mí me gusta mucho
una palabra que existe en inglés y yo pienso que en español nos cuesta un poco decir, no la encontramos, tal vez ustedes me ayudan. El libro hace una diferencia y dice, miren, yo no le estoy diciendo que se haga rico, yo le estoy diciendo que haga riqueza, diría yo, que es la diferencia. Entonces, por eso es que el libro, a mí me gusta la definición que usa del valor neto, porque nos pone en contexto. Y dice, usted puede tener activos valorados en $1 millón, en este caso, y eso lo hace alguien con riqueza. Y eso para mí es muy importante porque eso hace la diferencia del mundo, como vamos a ver en el libro, y al mismo tiempo nos ayuda a valorar lo que tenemos, que creo que es algo que podemos ir abordando. Pero lo que quiero decir, y para volver al tema, es, a mí me rompió un paradigma muy grande, que es la gente con dinero nace con dinero. Y eso no es verdad. En una mayoría no es verdad. Se puede hacer el dinero, se puede hacer la riqueza, como lo hizo el 80%, 79% de personas en Estados Unidos. Así es. Entonces, el ambiente en Estados Unidos, sin duda, es bien distinto al nuestro. Pero vos dijiste una palabra clave, Sergio, y hablando acerca de prosperidad, no simplemente acumular dinero, sino también qué es prosperidad. Hablamos de ser pleno en todas las áreas de su vida, pero una estadística interesante de este capítulo que estamos hablándole es que el 79% de los millonarios no recibieron herencia y que la mayoría entonces se hicieron a sí mismos personas con abundancia. Y algo también interesante es de que 8 de cada 10, hablando de Estados Unidos, vienen de familias abajo de la clase media, ¿verdad? De ingresos de clase media. ¿Qué piensa de eso, Mauricio? 8 de cada 10 millonarios vienen de familias de clase media, de ingresos de clase media o abajo. Fíjate que de lo que hemos leído, de lo que conocemos, de lo que incluso como cristianos aprendemos, no es sorprendente. Lo sorprendente es que pensemos que nos lo merecemos y que de la nada, solo por, como hay algunas teologías, ¿verdad? Solo por decirlo o solo por pensarlo, solo por desearlo, lo vamos a tener. Y no es así. Hay principios básicos cristianos que si aplicáramos, viviríamos muy bien. Fíjate que yo sí empecé conforme fuimos avanzando, conforme hemos ido avanzando en la lectura, empecé a pelear un poquito con la idea de generar la riqueza y la prosperidad, porque en efecto veo que en Guatemala las cosas no son como en Estados Unidos, las oportunidades no son iguales, no son del mismo tamaño, etcétera. Entonces empecé a pelear un poquito con esa idea. Sin embargo, dije, bueno, pero realmente lo que me está estorbando es el monto, porque ellos hablan de los millonarios y entonces $1 millón y con eso estoy feliz, estoy de acuerdo. O sea, poner el concepto y poner la meta. Pero dije, entonces empecé a pensar en algunas personas que he visto que han aplicado esos principios, los principios de los que estamos hablando y vamos a seguir hablando, pero que ellos no creo que tengan $1 millón. Bueno, aparece porque eso es lo que él dice, ¿verdad? A veces ni siquiera la gente aparenta que lo tiene, ¿verdad? Pero algunos que conocía muy de cerca, empecé a hacer como un inventario de las propiedades que les conozco, los activos, las inversiones, y dije, más o menos, tal vez se acercan. Entonces, fíjate que tal vez lo que yo gano de lo que quiero aprovechar de esto es que hay principios que debemos aplicar y que debemos seguir aplicando como personas, como empresarios, ¿sí? La frugalidad, no gastar de más, no endeudarse porque sí, ser sabios para manejar esas cosas. Fíjate que hay unos consejos que a mí me encantaban, personales. Yo entiendo y no soy tan, ¿qué puedo decir? Tan fan. No quiere decir que sea malo. Yo no me hallo, a mí me encanta dar clases, pero algo que no me gusta es dar clases de finanzas personales, pero las personales, empresariales me fascina, porque tengo otro concepto con la gente, o sea, la gente no hace caso a veces, entonces eso a veces me desespera a mí personalmente, pero admiro a quienes sí lo hacen, ¿sí? Y les agradezco que lo hagan. Bueno, pero fíjate que hay unos conceptos que me gustaron. Decía, mire, que creo que era el papá de él o el papá de uno de estos millonarios que le decía, mira, hijo, le decía, aléjate de las deudas, le decía, paga todo cash, o sea, paga el contado, trabaja horas extras y hace inversiones sabias. Entonces, fíjate que, pues, no sé si aquí en Guatemala nos alcanza, de repente estoy equivocado, tal vez sí, o no,
tal vez sí, para la mayoría puede darse la oportunidad, pero si cumplimos con esos principios básicos, podemos lograr generar riqueza, podemos ponernos la meta, podemos creo que alcanzarla, y Guatemala tal vez si el mercado, como estoy manifestándolo, tal vez si no alcanzara, si no da, creo que sí nos permite, sí vivimos en la libertad, sí vivimos en una economía que sí nos permite podernos superar y poder alcanzar metas de ese tipo también. Así es. Y dice Sergio, escucha esto. Los millonarios reportan que los dos factores que más contribuyen a volverse ricos, prósperos, que tener dinero, es la disciplina y la consistencia. Disciplina y consistencia. Ahora sabemos, dice esta encuesta, que los millonarios no creen en la suerte. Ellos creen cabalmente en disciplina y consistencia. ¿Qué dice Sergio de eso? Yo me sumo un poco a Mauricio. Yo también estuve haciendo un recuento de las personas que conozco que tienen riqueza. Y en su mayoría cumplen con esas características. Y oh, sorpresa, la gente que yo pensaba, esta persona es muy rica, muchos me han dado sorpresas de que nunca fueron ricos, sino que tuvieron grandes deudas, que les dieron un nivel de vida que aparentaba riqueza, que es un tema bien interesante, y creo que el libro lo aborda muy bien, en decir, tenga cuidado con eso, no se deje llevar por lo que ve en la tele o por lo que ve del vecino con el carro nuevo, porque no todo es oro, no todo lo que brilla es oro, pero definitivamente es cierto, la gente diligente, la gente consistente, la gente disciplinada, en el tiempo tiene una ventaja sobre la riqueza que pueden llegar a generar respecto de los que no somos diligentes y los que no somos consistentes. Entonces, los que sí somos diligentes y consistentes, en el tiempo podemos alcanzar ventajas, por ejemplo, tener el efectivo para poder hacer una compra de un terreno que sale en oferta, tener el efectivo de poder comprar, no endeudarnos, por ejemplo. Algo que a mí me impresiona es la deuda estudiantil, es un tema que yo veo como un gancho al hígado para muchos jóvenes. Yo tuve deuda estudiantil, fue algo que le soy sincero, me pesó, es difícil pagar una deuda estudiantil, especialmente si sus hijos van a estudiar en el extranjero. Yo sé que no siempre se puede, pero qué increíble hubiera sido que yo a mis 20 años hubiera empezado a ahorrar para poder costearme algunas cosas cuando estudié y tuve la oportunidad de estudiar, que estoy infinitamente agradecido por haberlo hecho. Pero lo que quiero decir es, si empezamos desde temprano a ser diligentes, a ser constantes y disciplinados, a ser capaces de seguir nuestros presupuestos al pie de la letra, a ahorrar el 50% de nuestro salario, que dice el libro que deberíamos de apuntarle, etcétera, 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 definitivamente vamos a tener una ventaja sobre el resto sobre nosotros mismos, sobre el yo de ayer, por lo menos. Qué buenísimo. Mira, y tocaba, fíjate, Sergio, que tocabas un tema bien interesante ahí. Hay una palabra que los dos han mencionado, creo que también lo dije hace un rato, que me llamó la atención, y es la palabra consistencia. Habla de dos cosas, ¿verdad? Trabajo duro y consistencia. Fíjense. Y cuando seguimos leyendo, me llamó la atención porque decía, trabajo duro, nos da un ejemplo fabuloso ahí que tal vez comentamos en unos momentos, sobre el de Michael Phelps. Pero fíjense que la consistencia dice más adelante, va desarrollando el tema ese y dice, fíjate, Agner, consistencia en el ahorro. Porque ahorita que Sergio mencionaba desde que debe hacerse desde joven, entonces va diciendo, en uno de los ejemplos dice, hay que ser consistentes y la consistencia consiste en ahorrar. Entonces fíjate que es un principio que desde joven, si con esa visión, con esa meta, no es para hacerse, fíjense que incluso el libro, lo que estamos hablando, no es para aconsejar a los jóvenes o los que están ahorita empezando sus carreras, para que se vuelvan millonarios dentro de 3, 4, 5 años. Es para que tengan una meta de largo plazo y ellos puedan no solo tener un buen final de su carrera, una buena jubilación, sino también ser quienes cambien la dirección en su familia en algunos casos y sean ellos los que en el futuro puedan heredarle a las futuras generaciones. Y para terminar este capítulo 2, con este mito, le recordamos entonces 79% de los millonarios recibieron 0 herencia y tan solo 3% $1 millón o más, 16% más de $100,000. Y la gente millonaria no cree en la suerte, sino que trabajan duro consistentemente. Y 48% describen que sus papás o vienen de familias de clase media, ¿verdad?
Y ya mencionamos lo de la mala suerte. Capítulo número 3, y este me gusta, y le quería dedicar estos últimos 10 minutos, es importante. Yo sé que aquí viene un consejo. El mito de los millonarios. La gente rica toma grandes riesgos con su dinero. Invierte en criptomonedas en El Salvador. Compra acciones de Amazon, que compra cosas en Amazon a través de la publicidad que hace en Facebook. Mete aquí en Forex. Eso es lo que hace para hacerlos ricos. ¿Cuál es la verdad, Sergio? El libro es un libro reciente y el libro yo creo que es fantástico que nos hable de riesgos que no medimos. Y el libro es claro, el libro dice, mire, usted tiene que tomar riesgos para llegar a algún lugar en la vida. No nos confundamos. Usted para ir a contarse con alguien desconocido, a tomarse un café, es un riesgo. Usted para ir al trabajo en carro, toma un riesgo. Pero los millonarios, la gente que genera riqueza, tiene la capacidad de poder medir el riesgo, es decir, nunca toman riesgos desmesurados. Entonces no creen en las fórmulas mágicas para hacerse ricos. Optan por la vieja confiable, por la fórmula que funciona. Optan por ahorro, disciplina, consistencia, alejarme de las deudas, mantenerme cerca del ahorro, y así el interés compuesto les va generando riqueza, que es algo que creo que podemos hablar más adelante. Pero el libro, como es reciente, habla de las criptomonedas y es algo que lo hemos dicho al aire. Personalmente creo que hay que tener mucho cuidado con el tema de las criptomonedas. El libro dice algo que es muy cierto, déjeme decírselo de nuevo, yo soy de la opinión personal, no se sabe, la historia de las criptomonedas es una historia que no se sabe quién hizo la criptomoneda. Por ahí un criptofanático me puede decir, ¿cómo no? ¿Cómo vas a decir eso? No se sabe. Si usted me dice que sí se sabe, vamos a tener una buena discusión y podemos hablar horas, pero por regla general no se sabe quién hizo la criptomoneda. No es un producto que esté fundamentado en la generación de dinero como lo conocemos normalmente. Entonces es un producto que esta gente, la gente que se ha hecho rica, la gente que ha generado riqueza, le tiene un poco se aleja un poco de ese tipo de inversiones. Warren Buffett, el inversionista de valor por excelencia, le llama veneno de rata a la criptomoneda. Dice, aléjese de ahí, sálgase de ahí, no, es veneno para ratas, váyase de ahí. Entonces, yo entiendo que el frenesí actual nos lleva a querer buscar fórmulas que nos pueden hacer ricos en el corto plazo. Está pasando. Hay gente que se está haciendo rico con criptomonedas, pero el libro dice, tenga mucho cuidado, la mayoría de millonarios en el mundo no se hace rico así. Se hace rico a los 49 años, dice el libro, ¿no? Tardan más o menos 20, 30 años en lograr $1 millón, que es algo que Mauricio decía. El objetivo debe de ser dejar herencia y hacerlo diligentemente, con cuidado, dice el libro. ¿Por qué? Porque es la fórmula que funciona, es la fórmula que le ha funcionado a la mayoría de gente. Entonces, a mí me parece muy bueno el comentario. Me parece muy bien el comentario y también habla del single stock. ¿Qué son los single stocks, Mauricio, que no lo recomienda tampoco? Mira, es una inversión similar a las criptomonedas, son acciones de una sola empresa. Es que vean, voy a poner voy a ampliar el contexto de lo que Sergio nos decía. En el tema de inversiones hay dos extremos, ¿sí? Hay un extremo donde el riesgo es muy bajo y la recompensa, el pago por tomar ese riesgo en esa inversión es muy bajo porque es muy seguro, ¿sí? Y luego está el caso de las criptomonedas, que es el ejemplo más claro e ilustrativo, donde es tan volátil que el riesgo es muy alto, pero la recompensa puede ser muy alta también. Lo que el libro nos aconseja es mire, los millonarios, nuestro estudio dice que ellos se mantuvieron alejados de esos dos extremos. Entonces buscan un término medio, el single stock, es decir, como ahorita el Bitcoin, es decir, voy y busco una empresa, no sé, una empresa que haga apps, ¿verdad? Y aplicaciones, y diga, voy a comprar voy a meter todos mis ahorros en esa empresa, y entonces mi éxito va a depender de que esa empresa crezca o no crezca. Entonces, ese es el riesgo que estoy tomando. Ellos no aconsejan eso, sino ellos aconsejan y en el libro está escrito también una regla muy clásica que muchos conocemos, la mayoría, que dice no ponga sus huevos en una sola canasta, sino si tiene 10 huevos, no los ponga en una canasta, sino ponga
sus huevos en 10 canastas, o sea, un huevo por canasta, y por si uno falla, tiene 9 en qué recaer, ¿sí? Entonces, a eso se refiere, son acciones, ¿verdad? El single stock, y el riesgo es tomarlo cuando estamos hablando de una sola empresa. Y una cuestión más, entonces, ¿en qué invierto? Por el amor de Jesús, ¿en qué debo de invertir? Deme en las 3 líneas en las que yo debiera de invertir, Sergio. ¿Cuál es la primera? Mire, el mundo de la bolsa de valores es un mundo interesante. Yo le recomiendo que no lo echen saco roto. Es una herramienta positiva para la generación de riqueza y el ahorro. O sea, sí hay oportunidad. Mi recomendación sería, si le interesa, edúquese. Edúquese al respecto. ¿Dónde me educo? Porque hay un montón de gurús de las bolsas de valores. Yo la página que uso por excelencia se llama TD Ameritrade. Se la voy a compartir a Aner Mejía. La educación es gratuita. La página es de Charles Schwab. Es un broker totalmente regulado por el gobierno de Estados Unidos, pero usted puede aprender del tema. Pero yo le diría, si le interesa, cerrando ese tema, y tal vez invitamos a alguien que sea formal en el tema y que nos pueda ampliar, pero bueno, no pierdo más. Las cosas en las que debe invertir son las cosas que usted entienda, pienso yo, las cosas que usted sepa cómo funcionan, las cosas donde usted se sienta seguro, donde usted pueda dormir en paz, donde usted pueda levantarse en la mañana y decir, mi futuro, hay riesgo, pero está bien. Él da un ejemplo de una persona que invirtió todo su dinero en criptomoneda y que ya no puede dormir, por ejemplo, porque siente que lo pierde todo mañana. Entonces yo diría, las cosas donde usted tiene que invertir es donde usted conozca de qué están hablando. Donde si le mencionan algo, diga, ok, entiendo. No se meta, y esta es una recomendación que dan varios libros, a cosas que no entiende o entendamos, ¿verdad? Porque me incluyo. Entonces, yo le diría las 3 cosas donde tiene que invertir. La primera es la cosa que entienda, la segunda la que entienda y la tercera la que entienda, porque es lo único que le va a dar a usted una seguridad y paz en el largo plazo y definitivamente va a poder calcular mejor su riesgo. Ese sería mi humilde recomendación. Yo sé que Mauricio es mucho más veterano en el tema y también Aner, pero a mi corta edad y por lo que he leído, esa es mi recomendación. Óiganlo, pues. Una pregunta, Mauricio. ¿Cuál sería el equivalente, un 401k aquí en Guatemala? Claro. Que puedo conseguir en un banco. Mira, sí, me tocaste el punto que precisamente con el que empecé a pelear un poco en la diferencia entre Estados Unidos y Guatemala. Aquí no funciona igual, desafortunadamente. Aquí, mira, diciéndolo de una manera, perdónenme la expresión, o sea, de una forma muy vulgar, ese 401 que habla el libro en Estados Unidos es aquí como, más o menos como tu pensión del IX, que en el retiro no se compara el retorno, ¿verdad? Entonces, si ustedes tienen oportunidad, nuestros amigos que nos escuchan tienen oportunidad, hay algunos en los bancos, hay algunos fondos de retiro que son bastante seguros, que tienen un mejor rendimiento que una cuenta de ahorro, por ejemplo, y ustedes pueden ir aportando y tener, digamos, una renta más alta, que es como más o menos explica el libro que estos millonarios fueron acumulando esa riqueza, o sea, hacían inversiones de ese tipo en fondos de retiros, en ese tipo de inversiones. Una que yo te diría, me atrevería a decir yo, que es un poquito jugar, porque no es tan sencillo jugar un poquito con el apalancamiento, diciéndolo muy elegantemente, pero al final es deuda, ¿verdad? Es, por ejemplo, los bienes raíces. Si ustedes ya tienen un ahorro, por ejemplo, y pueden invertirlo en un bien raíz que les rinda una renta y con esa renta se puede pagar la cuota. Entonces ya al final del tiempo, de aquí a 15 años, 20 años, si ustedes no pagaran ni una cuota por adelantado, ya podrían tener una renta que les dé también ese inmueble. Esa es una idea. O tierra, miren, fíjate que a mí lo que me ha llamado la atención de esto, y esto es lo que quisiera llamar a la reflexión a todos nuestros amigos que nos escuchan, es el tema de pensar en invertir desde joven en el largo plazo, de tener ese impacto. No sé si lo hablamos alguna vez aquí en la radio o con alguien lo hablé, pero me pongo a pensar cuántas veces en nuestras familias no hemos dicho, a mi abuelo le ofrecieron aquel terreno ese que está enfrente en la Roosevelt, o ese que está ahí en la zona 15 o en la colonia no sé qué, que ahora valen millones, o en la carretera El Salvador, que es tierra que ahora vale millones y que en ese tiempo a él se la dejaban como a 9 quetzales la vara. Y uno dice, si mi abuelo hubiera pensado en mí ahorita, ¿verdad? Bueno, pues nosotros hoy tenemos la oportunidad de ser ese futuro abuelo, ese futuro papá, ese futuro bisabuelo que puede dejar algo y empezar. No tiene que invertir, o sea, no es de buscar las inversiones, la tierra que ahorita es cara, pero sí es expandiendo y buscando para dónde va a crecer la ciudad,
dónde hay centros urbanos del futuro, que es información que está más o menos en el aire y lo que se puede averiguar, y entonces dónde puedo ir a invertir, y aunque no sea mucha plata ahorita, en 20 años, en 30 años, eso puede cambiar y realmente tener un rendimiento, incluso que obviamente me ayude a mí en mi retiro, pero es con esa mentalidad y no con la de quiero el rendimiento ya. Se nos acabó el tiempo, 15 segundos para despedirnos, pero una recomendación, amigo oyente, todos los bancos tienen esa opción de fondos de retiro, hay de 3 años y hay de 5 años, la mayoría tiene estas dos opciones, agarre el de 5 años. Y lo pueden volver a renovar, y 5 años y lo puede volver a renovar y irle haciendo, permitir que crezca. 3%, 3%, 3 años es una tasa más baja, 5 años es una tasa más baja, pero haga de 5 años que le descuenten 250 quetzales mensuales, y si agarra de 3 años puede ser 100, 200, 300, pero establezca un plan y agárrele el sabor a eso. Sergio Herrarte, muchísimas gracias por habernos acompañado, gracias por tus consejos. ¿Algún mensaje final para la audiencia? Eso, el ahorro, y yo creo que el mensaje del libro que a mí más me gusta es, no hay nada mejor, y no hay mejor objetivo que dejar herencia. Entonces pienso yo que ese es el objetivo y el mensaje del libro, dejemos una herencia, cambiemos el árbol genealógico de nuestra familia. Gracias. Así es. Mauricio Álvarez. Pues un gusto, sí, los sigo, les recuerdo, hay 2 factores importantes, el trabajo duro y también dice que la planificación. Entonces, planifiquen, piensen en el futuro, porque cuando menos sienten, llega. Así es, en nombre de todas las personas que hicimos posible este programa, agradecemos el favor de su atención. Lo esperamos la próxima semana en el programa número 603. Bendecimos su vida. Gracias a Dios por este día, gracias a Dios por este día lunes, y lo esperamos la próxima semana. Gracias. Hasta luego.